Hola a todos y bienvenidos una vez más. Hoy os voy a presentar el primero de una serie de episodios que dedicaremos a un proyecto electrónico que pienso desarrollar y pienso grabar de principio a fin para mostraros un poco cómo se desarrolla. Si recordáis, en episodios anteriores comentamos que se podían seguir varios procesos o se podían utilizar varias técnicas de prototipado. En este proyecto utilizaremos la técnica de PCB y CAD, con lo cual va a ser bastante interesante para algunos de vosotros que ya me habéis comentado anteriormente que os gustaría saber cómo utilizar las herramientas CAD como KiCad o Geda o Eagle en vuestros proyectos electrónicos caseros. Bueno, entonces esto será una serie de episodios, como digo. En este os voy a hablar del proyecto, en qué consiste, vamos a ver cuáles son las piezas que vamos a utilizar, cómo se enmarca dentro de la domótica de una casa, de mi casa, cómo se relaciona con las Dromo, las placas que comenté en episodios anteriores también. Y vamos a hablar también de cuáles van a ser los siguientes pasos o los siguientes episodios que podemos esperar. Bien, lo que tenemos aquí es una Beagleboard. Actualmente el modelo que se está produciendo es de color negro y es un poco más barato que este. Este es un modelo antiguo, es la primera o la cuarta revisión me parece de la Beagleboard, pero vamos, es el primer modelo que se desarrolló. Y por aquel entonces costaba como unos $70 o así, y a día de hoy me parece que está por unos 45 euros, se puede conseguir por ese precio. Es bastante parecida a la Raspberry Pi en cuanto a funcionalidad. A ver si puedo sacar la Raspberry Pi de su envoltorio. Como veis, la Beaglebone es bastante similar a la Raspberry Pi, tanto en funcionalidad como en tamaño, consumo, etc. Hay algunas diferencias, sin embargo, que conviene destacar. Digamos que la Beaglebone está más orientada para el amateur de la electrónica, en el sentido de que con sus cabeceras de expansión está más pensada para poder añadirle módulos por encima que se conectan como si fueran los shield de Arduino sobre estos zócalos y permiten expandir o aumentar sus funcionalidades. De hecho, ya hay algunos módulos comerciales, los llaman capas, que le permiten pues conectarse a BusScan, conectarse a una pantalla LCD y otras cosas. Sin embargo, la Raspberry Pi está más orientada al multimedia. Como veis, tiene sus expansiones HDMI, tiene varios USB, tiene salida de vídeo, y entrada de audio. También tiene unos cabezales preparados para conectarles una webcam, una cámara externa. Y aunque también tiene unas cabeceras de entrada y salida de propósito general, no está tan orientada a su uso como digamos un Arduino, ¿no? Como un dispositivo genérico para la amateur de la electrónica. Es más bien pues para proyectos multimedia. Por tanto, ya que los precios son muy similares y la potencia de cálculo es también muy similar, utilizan prácticamente el mismo procesador, tienen la misma cantidad de RAM, en general son prácticamente iguales. He pensado utilizar la Beaglebone porque es más fácil desarrollar para ella esas cabeceras. Además, el Beaglebone viene con un paquete de software o con unas distribuciones de Linux ya preparadas para hacer desarrollos como si fuera Arduino, digamos. Concretamente lleva Cloud 9 JS, es un IDE especial hecho sobre Node, que es un motor de JavaScript muy sencillo de utilizar, que podemos programarlo directamente desde una web. Como veis, lleva un conector Ethernet RJ45, lo cual nos permite conectarlo a la red de nuestra casa y conectarnos a ella a través de una página web y programarla y hacerla funcionar en remoto. He pensado que este dispositivo, al ser barato, al consumir poco, al ser bastante fiable, como veis no lleva ninguna pieza móvil, ni disipadores, no lleva ni siquiera un disco duro, en este caso esta utiliza una tarjeta SD. Pienso que es bastante confiable para utilizarlo dentro de nuestra domótica casera. Tiene algunas consideraciones, como veremos ahora después, algunas adaptaciones que hay que hacerle para poder utilizarla en el sistema Dromo, pero por lo demás es un dispositivo perfectamente viable. La Beaglebone Black no es muy diferente en formato de esta, de hecho de forma es idéntica, la única diferencia es en el aspecto que es de color negro, pero sí que es verdad que lleva algunas mejoras en su hardware. Por ejemplo, el procesador es un poco más rápido, tiene más capacidad, se trata de un Cortex A8, me parece que va a 1 GHz, tiene medio giga de RAM, esta tiene solo 256 megas y además se incorpora como ventaja que no necesita
no necesita exclusivamente la tarjeta mini SD como fuente como almacén de datos. Ahora mismo el sistema operativo y todos los programas de esta BeagleBone están almacenados en esta tarjeta SD, pero en la nueva BeagleBone Black lleva un almacenamiento interno en forma de memoria flash que bueno, te evita tener que utilizar la tarjeta SD, y además creo que va un poco más rápido que la tarjeta SD a la hora de cargar el sistema operativo y los programas que tengas en ejecución. En definitiva, es un dispositivo bastante interesante que creo que tiene ventajas respecto a la Raspberry Pi, aunque solo sea por el sistema de almacenamiento, que en el caso de la Raspberry Pi se trata de una tarjeta SD normal, además de las grandes. Creo que la BeagleBone merece la pena. Ahora bien, ¿cómo encaja BeagleBone en nuestro sistema? Como dije, esta es la Dromo, todavía no las he montado, quiero preparar un vídeo del montaje de las mismas, esperad verlo brevemente en el canal de YouTube. Esta es Dromo, como digo, es una de las piezas clave de mi sistema domótico. Este es un prototipo anterior. Es un prototipo anterior, pero su funcionalidad es bastante parecida, si no idéntica. En este es un prototipo muy previo, en el cual no terminé de montar los cabezales de los interruptores. Pero como veis, básicamente tiene dos relés. En esencia es un Arduino, en este caso llevaba un Arduino Nano. Actualmente en la nueva Dromo el Arduino va integrado en la propia placa, o sea, el chip va integrado en la propia placa, pero es una Atmega 328, el chip base de Arduino, y lleva la conectividad, lleva unos chips que le permiten conectarse al bus CAN y un sistema de alimentación que le permite alimentarse a más de 5 voltios, dos relés que le permiten conmutar corriente alterna. En este caso podría encender dos luces o controlar una persiana. Lo de controlar una persiana es porque una persiana tiene dos circuitos, el circuito que hace que suba la persiana y el circuito que hace que baje. Pues para eso hacen falta dos relés, obviamente. Pues este va a ser el dispositivo básico de la domótica de mi casa. Todos van a estar conectados entre sí por medio del bus CAN. Y bueno, como veis, Arduino es bastante, o como sabéis, Arduino es bastante sencillo, bastante limitado en tanto a que aunque hay módulos de expansión que le permiten conectarse a una red Ethernet, no tiene suficiente potencia de cálculo como para introducirle programas complejos que rendericen una web compleja o que le permitan añadirle mucha lógica a nuestro sistema domótico. Básicamente sería responder a impulsos y poco más. Entonces, para centralizar esa lógica, para poder introducir un poco más de inteligencia, digamos, y para poder hacer de interfaz con estos dispositivos Dromo, he pensado utilizar BeagleBone. BeagleBone sí que tiene suficiente almacenamiento y suficiente potencia de cálculo para desarrollar sobre ella una aplicación web de control domótico. Y además tiene estas cabeceras de expansión que nos permiten introducir o poner sobre ella un módulo que le permita comunicarse por medio de CAN con las Dromo. De esta forma tendríamos las Dromo, su dominio CAN, dentro de ese dominio CAN o dentro de ese bus CAN una BeagleBoard, y esa BeagleBoard conectada a la red de la casa por medio del Ethernet. En esta BeagleBoard tendríamos un servidor web, una aplicación web que nos permitiría controlar todas estas Dromo, encender, apagar luces, controlar el estado del sistema. Si tienen esta Dromo algún sensor conectado, podríamos leerlo, hacer una lectura de esos sensores de temperatura, de humedad, de inundación, de cualquier cosa. Y podríamos tomar decisiones y mostrar los datos a través de una página web e incluso enviar notificaciones push a un teléfono móvil. Podríamos hacer multitud de cosas gracias a que este dispositivo sí que tiene la potencia de cálculo y la cantidad de memoria necesaria para poder hacer esas aplicaciones. Como digo, nos hace de interfaz entre el CAN y Ethernet y además añade la lógica suficiente como para poder controlar nuestro sistema domótico. Como veis, es una configuración muy barata. Este dispositivo cuesta unos 50 euros. Extremadamente sencilla y yo creo que es bastante confiable en el sentido de que este dispositivo no es como un PC de escritorio que pudiéramos tener puesto como servidor domótico central, que evidentemente al cabo de unos años es muy probable que falle, ya que los discos duros, los ventiladores de la fuente de alimentación, del procesador, etcétera, terminan fallando. Creo que esto es una muy buena solución. Entonces, lo que tenemos que desarrollar en este proyecto, que me estoy enrollando pero como las persianas, es una placa que conectar encima de esto para dotarle de la funcionalidad de conectarse al CAN y mandar a las Dromo.
hablar con ellas y mandarles comandos. Y si os fijáis aquí, pone 5 voltios. Esta placa solo se puede alimentar con 5 voltios. Ni un voltio más ni un voltio menos. Es muy estricta en tanto a su requisito de alimentación. No lleva integrada en ella una fuente de alimentación que permita un voltaje de 12 voltios o de entre 7 y 12 voltios, por ejemplo, como es el caso de un Arduino normal y corriente. Por tanto, en esta capa que quiero incorporarle a la placa, quiero además añadirle una fuente de alimentación conmutada de forma que se pueda alimentar con el mismo carril de alimentación que el resto de las placas domóticas. Como os he dicho, todas las Dromo van a llevar un circuito de fuente de alimentación conmutada que les va a permitir alimentarse entre los 7 y los aproximadamente 36 voltios. De forma que, bueno, esta también se puede alimentar entre los 7 y los 36 voltios, sea un elemento más del sistema domótico, con la salvedad de que este estará conectado además a nuestra red Ethernet. En siguientes episodios lo que veremos será los pasos a seguir para desarrollar un esquemático de nuestro proyecto, posteriormente cómo transportar ese esquemático a un layout y por último cómo procesar la placa mediante alguno de los métodos que podemos tener a nuestra disposición, realizar el montaje de los componentes y por último realizar las pruebas y las correcciones necesarias sobre ese prototipo. Espero que lo disfrutéis.